Dios los bendiga. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los antiguos sistemas religiosos. Los antiguos sistemas religiosos que comprendieron dentro del área de Mesoamérica, un área que abarca desde el sur de México hasta Colombia, ¿no? Pasando por América Central hasta Colombia. Existían dos tipos de medicina, por lo regular en esas culturas, una cultura con medicinas acerca de magias, brujos, pociones, y la otra era por parte científica, ¿no? Sus panteones, como por ser religiones politeístas, estaban llenas de dioses. Casi todas las culturas en el área de Mesoamérica usaban el sacrificio humano para entregarle un sacrificio a sus dioses, ¿no? La escritura mesoamérica siempre fue muy distinguida y muy adelantada a su tiempo, en jeroglíficos, con una muy buena y detallada cultura. Los sacerdotes o chamanes en las culturas del área de Mesoamérica, así como los guerreros, tenían una posición privilegiada dentro de la civilización. Contaban con una muy buena posición se podría decir, en un nivel más alto, ¿no? Dentro de lo que había en el estatus, ¿no? Su arquitectura era muy distinguible, muy bien hechas, con piedra, con edificios muy bien desarrollados arquitectónicamente, ¿no? Tenían muy bien desarrollado eso a base de piedra, ¿no? Parte de su economía, se podría decir, o sustento, fue la agricultura, como mayor fuerte en el área de Mesoamérica. De las culturas que vamos a hablar ahora es acerca de la cultura de los mayas, de los aztecas y los chibchas. Los aztecas más dentro nada más de México hasta Centroamérica, los mayas del sur de México hasta al área central de todo lo que es Centroamérica, y los chibchas que están en el área mediana de ahí de lo que es el país de Colombia, ¿no? Vamos a enfocarnos primero en los mayas. Los mayas, que estaban establecidos primeramente en la península de Yucatán y Quintana Roo. En esa península se le llamaban ellos Mayab a esa área. Por eso mayas, muchos los conocían como los hijos de Mayab. Los mayas representaban, en su cultura era muy rica. Se considera como la más alta antes del área precolombiana, o sea, antes de la llegada de los españoles, de las colonias, ¿no? Tres rasgos principales de sus pueblos, de sus establecimientos, eran la escritura jeroglífica, mucha escritura, una cronología de creencias bien establecidas y una arquitectura en piedra. Esos tres rasgos eran los rasgos principales dentro de la civilización maya, muy bien establecidos, muy detallados y con un orden muy específico. El apogeo de su civilización se dice que se alcanzó entre los 400 y 600 años en la era actual después de Cristo, aunque fueron más antiguos ellos, ¿no? Se perfeccionaron en el arte y en las ciencias. También así, en las ciencias son muy destacados a nivel mundial, ¿no? En la astrología, en el cero maya, por dar un ejemplo, ¿no? En su calendario de 365 días, son muy reconocidos los mayas como una civilización con mucha ciencia, arte y cultura. En su religión podemos hablar de una religión politeísta, ¿no? Se cree que los primeros mayas, antes de extenderse a Centroamérica, tenían una religión panteísta. ¿Qué quiere decir panteísta? Ok, el panteísmo era que ellos tomaban dioses de la naturaleza, como un arroyo, como una montaña. Eran más pacifistas, se podría decir. Tenían muchos dioses. Una característica de sus dioses durante su tiempo fue que eran el dualismo. ¿A qué se refiere con el dualismo? Que había dioses de bien, de porvenir, pero había dioses de maldición.
por tomar en cuenta o mencionar alguno, es la lluvia, ¿no? Como un dios de bendición, el trueno. Y por mencionar algún dios de maldición, podríamos decir el dios de la guerra, que traía guerra, ¿no? Hacia el pueblo. El dios del hambre, el dios de la mala tempestad. Entonces el dualismo era característico de los dioses, ¿no? De sus dioses. Se habla mucho de un libro en la cultura maya que es el Popol Vuh, pero era en la cultura quiché. ¿Cuál era la cultura quiché? Maya quiché. La cultura maya quiché era la que ya estaba en el área de Guatemala, más a Centroamérica, no tanto en el principio de la cultura maya que fue en la península de Yucatán. Se cree que es un libro que describe la creación del universo, la creación del hombre en diferentes aspectos, la creación animal, el hombre de barro, el hombre de madera, que después se convirtió en mono, se dice, la creación del hombre de maíz. Es un libro, se podría decir, muchos lo comparan como la Biblia, la Biblia creyente o la Biblia de los judíos o el Antiguo Testamento con el Popol Vuh o el libro del consejo, ¿no? En la religión maya. Había un dios que ellos consideraban el dios universal de la creación, que era el Anupku, Unapku, como el creador del mundo, el creador de todo. El dios universal maya, ¿no? Hay otros dioses destacados como Itzamá, que era hijo, se supone, dice la historia que era hijo del dios Anapku. Kukulcano, uno de los más famosos. También creían en Quetzalcóatl después en el tiempo donde ya hubo una mezcla con aztecas. Inichaú, dios del sol. Shak, dios de la lluvia. Pero también había, por ejemplo, Apush, un dios de la muerte, ¿no? Donde ellos creían en la muerte como una liberación del cuerpo, del alma sobre el cuerpo, ¿no? Algo que caracterizaba mucho a la religión de los mayas eran los sacrificios. Al principio sacrificaban alimentos, sacrificaban animales, pero después sus sacrificios eran humanos. La historia cuenta que preparaban una mujer o una dama desde niña ahora sí que se dice que la criaban de una forma separada del pueblo para que ella permaneciera virgen y con ella se entregaba a los dioses, se le ponía un atuendo muy especial con joyas, bien, ella ya estaba preparada y se lanzaba, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Chichen Itzá, donde está el cenote sagrado, ¿no? Ahí se lanzaba, se amarraba una cuerda. Muchos hablaban con ella para que ella llevara las penitencias, ¿no? Del pueblo hacia el Dios y fuera o reaccionara a su favor, ¿no? Esa era la creencia. Así es como ellos sacrificaron a esas mujeres vírgenes, ¿no? Hacia sus dioses. El culto estaba a cargo de un sacerdote, ¿no? Y creían en eso, hermanos. Creían en la inmortalidad del alma, ¿no? En la liberación del cuerpo como un alma inmortal. Esa básicamente es la religión maya. Vamos a pasar ahora a un pueblo donde se fundó, llamado Azteca, ¿no? También le decían nahuas en ese tiempo. Sabemos la historia, que se fundó en Tenochtitlan sobre un lago de Texcoco, donde fueron guiados, se dice, ¿no? Por el dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Y se cree que se tenía que cumplir, el mandato era que se cumpliera la profecía. ¿Y cuál era la profecía? Que donde encontraran en el lago un águila devorando una serpiente, ahí se tendría que fundar. Ok. Esa liberación, ellos estaban también, ellos eran esclavos, ¿no? Y muchos la comparan con el éxodo hebreo, ¿no? El éxodo del Antiguo Testamento. Ellos también fueron liberados por ese Dios y fueron llevados y fundaron una civilización, ¿no? Un pueblo grande. En un espíritu de guerrero y conquistador. Ellos extendieron su dominio desde Anáhuac, desde ahí, desde el centro de México hasta Nicaragua.
Ellos eran un pueblo guerrero, un pueblo de lucha, de sanguinario, convirtieron en un pueblo muy poderoso. Su religión, vamos a hablar un poco de la religión de los aztecas. Los aztecas, muchos también les dicen mexica, pero es una confusión, ¿no? Porque unos le dicen azteca, después les llamaron mexicas, ¿no? La religión fue una de las fuerzas más poderosas y creencias del pueblo azteca. Tanto que basaban el sostén de la civilización era a base de la religión. Una mitología muy compleja, una religión compleja. ¿Por qué? Porque ellos iban adoptando en cierta forma creencias de los pueblos que ellos iban conquistando, aportes de otras poblaciones. Su principio dominante fue el dualismo también, igual que como lo acabamos de ver en las creencias mayas, ¿no? El dualismo, Dios de tierra, Dios de cielo, Dios de día, Dios de noche, Dios del sol, Dios de la luna, como las pirámides que fueron levantadas, ¿no? En Teotihuacán está la pirámide del hombre, que le dicen que es la pirámide del sol, donde tenían el principal sacrificio. Del otro lado, en el mismo Paseo de los Muertos, se encuentra donde topa el Paseo de los Muertos, que es la pirámide de la luna o la pirámide de la mujer. No siempre había un dualismo por lo regular en los dioses aztecas también. Se cree que la religión era necesaria. Ellos creían que la religión era necesaria para tener un orden económico y social, un control de la demografía de su pueblo, ¿no? La teocracia era un pueblo, ahora sí que controlado por dioses, ¿no? Había una teocracia que controlaba la vida en la totalidad del pueblo azteca. Los sacerdotes son los que controlaban la religión, los que hacían los llamados sacrificios. Ellos sí sacrificaban humanos. Se dice que en la religión azteca, aquí la dignidad humana no existía. No había respeto por la vida humana. Y se habla del pozol, ¿no? Que es de donde viene el pozole, ¿no? Nomás que ellos, se cree que a diferentes esclavos que ellos tenían, al ir conquistando diferentes partes, los prisioneros que traían, ellos les sacaban el corazón y se los comían, ¿no? Y hacían, unos dicen que también, que se llama otro, que es el tlacatloli, no sé cómo se pronuncia bien, pero también era como un pozole que hacían los sacerdotes para ellos a base de niños. O sea, se practicaban ahora sí que el canibalismo, ¿no? Los aztecas. Esa fue la religión azteca fue parte fundamental del desarrollo y del poder que ellos mostraban. Su religión era basada como lo mencionamos, tenían también politeístas, tenían muchos dioses, pero si ponemos a ver que uno de los dioses más famosos es Quetzalcóatl, ¿no? Que también eran llamados algunos sacerdotes que controlaban, les llamaban Quetzalcóatl. Quetzalcóatl sabemos que es la serpiente emplumada que también se encuentra en los templos mayas, ¿no? Porque los aztecas fueron avanzando, ¿no? Y los mayas también, entonces había una relación ahí, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es uno de los dioses, ¿no? De los dioses aztecas, en donde aún se practica, ¿no? Aún la veneran muchos con el inicio de la primavera, ¿no? Donde viene y desciende, ¿no? Se ve ahí una sombra, ¿no? Que desciende Quetzalcóatl, se dice la creencia, y al mismo tiempo y relacionado en la pirámide del Cairo, ¿no? En Egipto, también ahí al mismo tiempo, simultáneamente, pasa el mismo fenómeno, ¿no? Algo muy interesante acerca de la astrología, de cómo las culturas estaban comunicadas, se podría decir, en sus estudios de las orientaciones de sus templos, de sus grandes construcciones, pirámides, que tenían una similitud, ¿no? Hacia el sol. No sé bien el estudio cómo estaban orientadas, pero uno de los fenómenos que pasa el día que el inicio de la primavera es el descenso de la serpiente emplumada, que le dicen, y mucha gente aún sigue yendo, se supone, a purificar sus creencias, que purificar el alma y recibir, ¿no? A Quetzalcóatl. Aún sigue influyendo en el siglo XXI esas creencias de esa cultura.
Vamos a pasar ahora a otro pueblo, ¿no? Precolombino que son los chipchas. Los chipchas, llamados también muiscas o moscas, ellos se establecieron en el área central de Colombia. Ellos no se caracterizaron por tener una civilización con una buena arquitectura. De ellos no trabajaron la piedra, trabajaron más la madera, la cerámica, el oro. Y es por eso que no permanecen templos como la de las otras culturas que habíamos visto. Eran maestros en excelencia en la elaboración de oro, la aleación del oro con cobre, figuras. Hay todavía figuras de oro que ellos ahorita vamos a ver más adelante cómo los arrojaban a los lagos. Cultivaban la tierra como la agricultura, como hemos visto en estas culturas de Mesoamérica, para sustento de la civilización, para sustento del pueblo. Su principal consumo era la carne de venado, ¿no? Ese era como su principal carne de consumo. Su artículo más importante era la sal. Pues aparte de sustentar para ellos, podían intercambiarla con otros pueblos, así como mantas, esmeraldas, diferentes artesanías en los que ellos se especializaban, se podría decir. Utilizaron discos de oro como una moneda, pero no tanto para intercambio, sino para una conservación. Aún existen todavía monedas de ese tipo, discos, más bien dichos, de oro, donde ellos los pesaban. Tenían una báscula donde ponían diferentes materiales para darles un peso, no una balanza, y poder darles un valor, ¿no? a esos discos de oro, ¿no? Su religión, la religión de los famosos chipchas, eran politeístas también, creían en diferentes dioses, pero alrededor de esos dioses la principal diosa se llamaba Bauché, diosa del universo, diosa de la fecundidad. Había diferentes dioses, pero la diosa principal era Bachue, ¿no? La diosa del universo de los chipcha. Sacrificaban animales, pero también como cultura, como a un rasgo de las culturas en Mesoamérica eran los sacrificios humanos, ¿no? Embalsamaban cuerpos para enterrarlos con joyas, así como lo hacían las momias, así como lo hacían los egipcios y en diferentes culturas. Otro de sus dioses era Boca Chica, era un hombre que existió, se dice la historia, y su esposa Chía, una esposa que era quien practicaba mucho el placer en sus ceremonias, la danza, la borrachera, las orgías, con quien se cree la historia que después se fue convertida en lechuza, ¿no? Una de las principales ceremonias que ellos hacían era la del Dorado, así la llamaban, donde hacían un tipo de fiesta, donde arrojaban joyas en un lago, hacían fiestas, borracheras, ellos manejaban mucho ese tipo de celebración, orgías, y en ese tipo de celebración ellos arrojaban joyas, arrojaban cerámicas valiosas a un lago. Este tipo de eventos fue algo que le llamó mucho la atención a los españoles, en donde ellos de ahí empezaron a expropiar, ¿no?, las joyas que tenían mucho valor. También se practicaban los sacrificios humanos en honor al dios del sol. Generalmente los sacrificios de los chipchas eran niños, así cuenta la historia, ¿no? Considerados ellos mensajeros de Dios, así como habíamos mencionado, por ejemplo, las mensajeras de la mujer que la preparaban, los mayas, ellos preparaban a los niños, y a los 15 años eran cuando los sacrificaban, ¿no? Otro de sus dioses era ese que habíamos mencionado ahorita, Boca Chica. El jefe de la religión era Zipa o Saque. El culto estaba a cargo de los sacerdotes, ¿no?, llamados cheques o seques, quienes hacían los sacrificios, ¿no?, donde ellos hacían los sacrificios de los niños, ¿no?, para entregarlos a sus dioses o a su dios, al dios del sol, ¿no? Dentro de la cultura de los chipchas había médicos, brujos, adivinos, quienes generalmente eran ancianos y mujeres grandes, donde ellos vendían sus productos, ¿no?, de hechicería, manejaban mucho la hechicería, manejaban pociones y según que eran mágicas, ¿no?, para la sanidad de las personas. La hechicería, la idolatría es algo muy común dentro de la cultura de Mesoamérica precolombiana, ¿no?
Los chibchas eran también parte de eso, ¿no? Algo que distinguía o algo que podemos ver muy así era el sacrificio humano, ¿no? Algo que aterrorizó o llamó mucho la atención de los españoles. Ellos se sorprendieron cuando miraban cómo sacrificaban. Se cree que en la cultura azteca, por ejemplo, había más de 15,000 sacrificios al año. Se dice que algunos historiadores españoles que fueron todavía testigos que no había día, que no pasaba día en que se hiciera un sacrificio. Y no los sacrificios de ellos, por ejemplo, del pueblo azteca no era por odio hacia las personas, sino que ellos creían que el mundo necesitaba de esos sacrificios para poder volver a la normalidad, ¿no? Que el mundo estaba afligido, entonces ellos ofrecían sacrificios humanos para que el mundo tuviera una estabilidad, ¿no? Muchos de esos sacrificios, la mayoría de los sacrificios en esas culturas eran dedicados a los dioses para un porvenir de la civilización del pueblo, ¿no? Eso es todo acerca de estas tres culturas sobre una cultura precolombiana, de los principios religiosos, de los antiguos sistemas religiosos abarcados en el área de Mesoamérica. Es todo.